Ser podcast. Si hoy puedo recordar esos cielos de abril, no dejaban de sonar dentro de mi habitación. Es difícil descubrir ya que soy yo. Es difícil descubrir ya que soy yo. Hace ya tanto tiempo Ricardo Lezón, guitarra y principal compositor de McEnroe, ¿qué tal? Hola, muy bien. Ricardo lleva más de 20 años escribiendo canciones y poemas de amor, colocando en ellos el peso de todas las esperanzas. La música y la vida son para él inseparables y Lento y Salvaje es una autobiografía que acabas de publicar con Plaza y Janés, un homenaje a la música y a las ganas de vivir. Lento y Salvaje es una conversación entre quién soy, quién quiero ser y quién consigo ser, Leo. Lento por ese ritmo lento que tienes y que solo una discográfica como Subterfuge supo respetar. Salvaje por todas esas noches salvajes que echas de menos entre neones y bruma. En la primera página del libro, Ricardo, te preguntas cómo se ordena lo que parte de un impulso. Y eso quiero preguntarte, ¿cuál es el impulso de escribir este libro? Si lo haces para ti a modo de terapia, de desahogo, la escritura es un refugio o un búnker, dices, si lo haces para tus seguidores, para tus amigos, para tu familia, a quienes dedicas al final el libro. Bueno, pues como muchas de las cosas que nos han sucedido como banda y a mí como persona, surge un poco de una conjunción de muchas cosas, ¿no? Y de lo que se podría llamar el azar o que justo encaje el momento, ¿no? El grupo cumplíamos 20 años, me da mucho vértigo decir eso, pero es realidad. Y bueno, aparece la posibilidad de hacer algo, de publicar algo sobre la banda y bueno, en ese momento pues se me aparece la posibilidad o las ganas de decir, bueno, me gustaría escribirlo, ¿no? Intentar explicar un poco, que fue la idea primera, de dónde vienen las canciones, o desde dónde las he escrito y desde dónde las hemos hecho y todo eso. Y bueno, pues en el momento en el que eso que es una idea que flota ahí y que aparece porque aparece la oportunidad, pues se hace real, pues ya te pones a escribir y como suelo decir a veces, pues cuando te pones a escribir sobre tu propia vida, pues al principio lo hice creyendo que era un caballo que iba a llevarlo yo al trote o al galope como yo quisiera, pero una vez que te montas, pues te das cuenta de que el que te llevas él, ¿no? Y entonces ha salido Lento y Salvaje y que no sé si definirlo como una biografía, una autobiografía, un cúmulo de momentos desordenados que al final consiguen que todo tenga un cierto orden. Adviertes desde la primera página de que eres incapaz de seguir un hilo temporal, de escribir la historia de una manera ordenada. Según has ido recordando fechas, momentos, las has ido volcando en el libro. ¿Por qué no lo has ordenado después? Pues porque yo no soy un tipo ordenado y porque la historia, el grupo no somos unos tipos ordenados y porque comencé escribiéndolo así, pero me di cuenta muy pronto al de 2 o 3 páginas que no tenía mucho sentido tratar de ordenar algo que ha ido surgiendo de lo que decías tú antes, de impulsos y de seguirlos y de dejarnos llevar un poco, ¿no? Así que un poco pues decidí, estaba buscando claves también como para poder escribirlo porque entré con mucha seguridad de poder hacerlo y luego me di cuenta de que iba a ser complicado y entonces fui buscando como las agarraderas, ¿no? Un poco más sencillas y al final me di cuenta de que lo más sencillo era escribirlo un poco tal y como lo había vivido sin tratar de ordenarlo. Y luego también un momento muy, muy importante fue darme cuenta de que el libro lo tenía que escribir para mí, ¿no? Que era la única manera de que saliese adelante y de que tuviese el sentido que quería que tuviese. ¿Qué queda de mí que pueda hacerte feliz?
Si mi memoria es una tormenta de dolor. Dices también que escribir un libro conlleva una disciplina, un método, una labor de investigación. ¿Cómo ha sido ese proceso de escarbar en la memoria, sincerarse con uno mismo? ¿Cómo ha sido la experiencia de volcarlo luego en un libro por primera vez? ¿Es más difícil que sacar un disco? Es una experiencia mucho más compleja, o me ha resultado mucho más compleja, y precisamente por eso que dices, ¿no? Porque ni el orden, ni la disciplina, ni la labor de investigación pues son lo mío, ¿no? Entonces, al final ha sido un poco como ha sido la historia musical, ha sido un poco dejarme llevar por lo que iba surgiendo y volcarlo en el momento en el que me surgía, ¿no? No tratar de colocarlo en su sitio, ni siquiera de buscarle un sentido que tuviese pues eso, sentido con lo anterior o con lo siguiente, sino simplemente lanzarlos ahí y bueno, y confiar en lo que decía antes, pues que en el caos, de ese caos pues surgiese su propio orden, ¿no? Y al final creo que es lo que ha sucedido, ¿no? Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de haberlo escrito, porque hubo muchos momentos en los que pensé que no iba a ser capaz, y ahora sobre todo lo que tengo es eso, pues un orgullo propio, ¿sabes? De decir, bueno, lo he conseguido, y creo que me refleja, o que refleja bastante bien las dos cosas, cómo ha sido el caminar del grupo y cómo ha sido y qué relación tenía con el caminar mío. Siempre me he considerado un hombre frágil, y esa fragilidad, causa o consecuencia de una inseguridad imperial, ha estado muy presente en todo lo que he hecho. Lo invadía todo, la ansiedad y el miedo. La ansiedad, Ricardo, aparece desde las primeras páginas y hasta el final del libro. Dices que tuviste tu primer ataque de ansiedad a los 17 años y que en el año 97 esos ataques fueron desapareciendo o perdiendo intensidad. No sé si has conseguido por fin controlar los ataques de ansiedad. ¿Siguen marcando de alguna forma tu escritura? Bueno, yo creo que la ansiedad aún la tengo. Yo creo que es algo que se te queda. Lo que pasa es que se puede, hay armas para propias sobre todo, y ayuda y terapias para saber colocarla en su sitio y que no acabe por contaminar toda tu vida, ¿no? Y yo diferencio mucho entre dos etapas, ¿no? Que es la primera, en la que no sabes qué es lo que te pasa, qué es lo que me sucedió a mí. Esa parte es la peor para mí. Ahí sí que te condiciona todo, porque no sabes qué es lo que te está sucediendo. Y el miedo a lo desconocido pues es un miedo muy, muy grande. Después ya cuando entro en terapia, cuando me dicen que lo que tengo es ansiedad y que es algo que mucha gente sufre, porque no es nada especial, o sea, es algo que yo creo que es cotidiano en niveles más altos, niveles más pequeños, pero que casi todos hemos pasado por esos campos, ¿no? En el momento en el que me dicen que es eso, pues gran parte de ese miedo se convierte en otra cosa. Y yo lo viví, pues sí, era una época, yo ahora veo que se habla más tranquilamente de eso, con más serenidad, pero bueno, pues en aquel momento la verdad es que yo, como me di cuenta de que el saberlo y hablar de ello me ayudaba, pues lo viví con bastante naturalidad. Yo ni lo escondí, ni me parecía algo extraño, ¿no? Ir a que me ayudasen, y además es que sentí que me ayudó mucho y que me sigue ayudando, ¿no? Cierro la puerta de las pesadillas. Que no tienen receta. También te quería preguntar por el silencio y por la ansiedad como motor artístico y de creación, y en concreto por la relación que has tenido con el alcohol, con los porros, con el hachís. Dices que no has probado otras drogas. ¿Cómo te han ayudado para controlar esos ataques de ansiedad y también para componer? Bueno, en realidad, o sea, contado así parece como... Yo nunca he tenido problemas con ninguna droga, gracias a Dios, porque le tengo mucho miedo y mucho respeto, y nunca ha supuesto un problema, ¿no? El tema del hachís está presente porque es verdad que en los primeros discos pues no era un consumidor
brutal, pero sí que me ayudaba y encontraba cierta inspiración, ¿no? O bueno, me hacía sentir bien, ¿no? Quizás también porque calmaba un poco la ansiedad, aunque bueno, es un cuchillo muy afilado, el hachís, y en cuanto pude pues lo dejé, y en cuanto me di cuenta de que realmente es una estupidez, ¿no? Pues me alejé de él, ¿no? Y en cuanto al alcohol, pues hombre, yo siempre nunca ha supuesto un problema para mí, pero sí que a veces le ves un poco las orejas al lobo, sobre todo viene por ahí, ¿no? De acabar convirtiéndolo en una escapatoria fácil, sencilla. Lo que pasa es que yo también no sé, creo que en eso he tenido suerte y he sabido esquivarlo, ¿no? Utilizarlo, no me gusta esa palabra porque no habría que utilizarlo para nada, pero bueno, he sabido salirme o ponerlo en un lugar en el que no me condiciona la vida, ¿no? En un momento me sirvió, también es un mundo sencillo para eso, pues tocas por la noche, estás por la noche y tal, pero bueno, yo creo que están colocados en su sitio y bueno, aparecen porque han estado, pero no son protagonistas ni actores muy importantes. El libro es también una especie de radiografía de la industria musical independiente en España y en particular de Subterfuge, ¿no? Una discográfica que ha estado muy presente y que ha marcado vuestra carrera, apoyándose en todo momento. Bueno, yo tengo una relación personal muy, muy importante en mi vida, muy bonita. Me ayudó mucho en su momento Carlos y a partir de ahí se construyó también bueno, profesional, entre comillas, pero vamos, hemos estado siempre con ellos y siempre hemos estado a gusto. Hemos tenido nuestros tiras y aflojas como todo el mundo, y durante 20 años, pues si no tienes tiras aflojas es que es muy raro, pero en realidad hemos estado muy bien. Yo creo que ellos han respetado mucho nuestros tiempos, nuestro ritmo, y nosotros pues hemos estado a gusto y esa es mi experiencia en realidad con la industria discográfica. No podría hablar de más ni tampoco he tenido nunca ganas nunca hemos tenido necesidad de cambiar, ni hemos estado a gusto. ¿Y cómo ves la industria musical hoy? Porque varios músicos, a través de libros o de documentales, están denunciando su experiencia personal, hablando de una industria hostil que permite pocas libertades, todo por la pasta. Nosotros, yo creo que hemos caminado, hemos hecho un camino que ha ido un poco también al margen y no lo digo como algo loable, ni un mérito ni nada, pero nosotros por ritmo, y por convicción también, o por falta de convicción, de decir nosotros no nos vamos a dedicar o no sé si, no sabemos si nos vamos a dedicar a la música, pero no era nuestro objetivo, ¿no? Hemos construido una carrera, que se puede decir, o un tiempo, una discografía que estaba un poco basada pues en hacer las canciones que nos gustaba, y a partir de ahí pues no hemos tenido oportunidades de chocar tampoco, hemos sido como si caminásemos al margen de ese río, ¿no? Entonces, bueno, supongo que la industria discográfica, pero esto ya son supuestos, pero ha habido un cambio muy radical, ¿no? En todo lo que es la música, sobre todo desde que empezamos nosotros o sea, vamos, yo puedo hablar desde que empezamos nosotros hasta ahora, pues el tema de la forma de escuchar música, la forma de distribuirla, ha habido que recolocarlo todo, ¿no? Y han cambiado muchas claves y muchas maneras, y supongo que de ahí surgen pues muchos choques. De todas formas, no sé lo que significa, o bueno, también tendrá que ver mucho que cuando el dinero entra, pues casi todo se pudre, ¿no? En el libro haces también un repaso a todos los festivales por los que habéis pasado. ¿Merece la pena sacar hoy un disco o lo único rentable son estos festivales y macroconciertos? ¿Cómo ves el boom de los festivales hoy? Sí, sacar un disco, a mí me encanta hacer canciones, me gusta grabar y me gusta tener el disco. Lo que pienso es que el premio es ese, ¿sabes? O sea, tienes que tener muy claro que el premio principal es ese, es hacer algo que te llena y que te emociona, y ahí es donde tienes que poner toda la energía. El dinero, pues
Joder, si supiese dónde está. No, hombre, no, el dinero supongo que está en sí, sobre todo ahora, pues en el circuito de festivales y conseguir entrar allí y poder montar una buena gira. Más cada vez es un tiempo más largo. Antes eran festivales de verano, pero ahora prácticamente empiezan en marzo y acaban a finales de octubre. O sea, queda muy poco espacio hay muy pocas salas y el circuito de salas es una pena porque está muy, muy difícil. Y bueno, pues tienes que conseguir, creo, tampoco lo digo desde la absoluta seguridad, pero creo que tienes que conseguir pues entrar en ese circuito de festivales que, bueno, para nosotros, para mí, pues no es un lugar, con sus excepciones, claro, no es un lugar muy apetecible, la verdad, no es un lugar que me atraiga mucho para ir a tocar, y con excepciones, ¿eh? Hay festivales que mantienen la esencia y que se ve que ponen la música en el sitio en el que tiene que estar, pero supongo que sí, o sea, si no sales la cuestión es entrar ahí, ¿no? Puedes verme sonreír, pensar que soy feliz y estarás equivocada. Escribes: quiero hacer canciones para ser feliz, para respirar, ese lugar donde encuentro la armonía con el mundo, el paisaje al que pertenezco, y quiero necesitarlo solo por eso, por nada más. ¿No has querido dedicarte profesionalmente a la música? ¿No has querido convertir en una obligación algo que te hace feliz? ¿Por qué? No, tampoco, nunca fue una decisión no sé, siempre nosotros hemos seguido nuestro ritmo natural, y en ese ritmo nunca entró el decir, bueno, vamos a dedicarnos a esto, vamos a poner toda la carne aquí, ¿no? Todos teníamos nuestras vidas aparte, y esto era y sigue siendo una especie de casa, ¿no? En la que íbamos para hacer algo que nos gusta mucho y a lo que respetamos mucho y a lo que nos gusta mucho cuidar. Y no necesitábamos más, ¿no? Nunca estuvo sobre la mesa eso, ¿no? Y luego sí es verdad que yo íntimamente, pues si lo cuento en el libro, pues para mí hay un salto ahí que me asusta, ¿no? Que me da miedo perder algo en ese salto, aunque estoy seguro de que también puedes ganar cosas, pero bueno, no sé, es como prefiero quedarme en un te quiero que en un te necesito, ¿no? Y bueno, ha sido un poco así, pero vamos, que no es que eso nos haga sentir especiales ni diferentes ni nada, es simplemente que no ha estado encima de la mesa y no nos lo hemos propuesto. También te quería preguntar por algo que recoges solo en una frase en el libro, pero que me ha llamado la atención, y es la manera en la que os ven a vosotros, a McEnroe, en el País Vasco, cantando en castellano, lo que es más complicado para gustar. Leo, ¿cuál es la relación con tu tierra? Bueno, no es tanto como para gustar, sino como... Es un sentimiento que también le he hablado con grupos de aquí, con grupos a los que conozco y tal, pero bueno, hay un cierto... Igual pasa también en otros lugares y no es una cosa solo de aquí de Euskadi, pues un poco el rollo ese de a veces sentirte como que no... Como que dejas de pertenecer. Hay una frase que se suele utilizar, que es bastante lo de la escena local y la escena estatal, la escena local, la escena... Y bueno, parece ser que como nosotros fichamos por una discográfica de Madrid o tocamos por toda España, pues parece que dejas de pertenecer a la escena local, ¿no? Entonces es como... Pero tú sigues siendo local, ¿sabes? Es un sentimiento extraño. Entonces de pronto te sientes un poco como si fueses extranjero, ¿no? Y dices, y no lo eres, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa esquizofrenia que igual puede ser mía, pero que, bueno, me calmó bastante, igual que con la ansiedad, pues cuando ves a otros grupos que hay aquí y tal, que también han tocado por ahí fuera y sienten un poco lo mismo, ¿no? The Velvet, The Church, Julio Iglesias, Neil Diamond, The Cure, The Smiths, Neil Young, las canciones de nuestra vida. Hay un montón de referencias musicales, también literarias, cinematográficas, en Lento y Salvaje. ¿Son las canciones, los poemas, los libros suficiente, como preguntas en el libro o te preguntas? Bueno, es cuando hablas
hablabas de influencias o de las cosas que te han influenciado, siempre me ha llamado la atención los artistas o los músicos que las tienen muy claras, ¿no? Como yo tal bebo de esto y bebo tal. Yo creo que las influencias tienen una cosa que es que muchas no te enteras, ¿no? Y te acaban pegadas ahí y crees que no lo son y son, ¿no? Y yo creo que están ahí en las cosas que ves, en las cosas que lees, en las cosas que escuchas, pero también en lo que escuchas también, pero en historias de otras personas o en lo que te pasa en la vida, en el paisaje mucho, en el paisaje que te rodea, en el clima, en tu forma de mirar, en la forma en que te miran. Y hay un montón de cosas que se te quedan pegadas ahí y que te acaban, muchas sin darte cuenta. Y hay algunas que son más evidentes, pero las otras están también. El rayo de luz que sale de ti puede alumbrar como el sol alumbra un día, color de tu voz. También se aborda mucho en la historia la paternidad, algo que, bueno, están desnudando de otra forma varios escritores como tú, y además coincidís en generación más o menos, en torno a los 40, 50 años. Tú hablas mucho en el libro de la relación con tu padre, un poco estricto, que no soportaba tu desorden ni tu supuesta indolencia. También hablas de cómo eres tú como padre, la relación como padre con tu hijo y con tu hija. ¿Cómo ha cambiado la paternidad en todos estos años? Bueno, yo creo que mis padres vivieron ahí en un terreno en el que la paternidad estaba cambiando, ¿no? En la que se venía de vivirla de una manera y los tiempos pues estaban cambiando y iban hacia otro lugar, ¿no? Y bueno, pues estaban un poco descolocados cuando todo esto y no sabían muy bien cómo afrontarlo. Pero bueno, fue un aprendizaje mutuo, ¿no? Y ellos fueron aprendiendo, la relación con mi padre fue mejorando mucho con la edad y bueno, muchas de las cosas que yo he vivido después al ser padre, pero bueno, esto es un tópico, pero es verdad, ¿no? Que es, bueno, tópico, pero es verdad, es decir, es lo mismo, ¿no? Los tópicos lo bueno es que son verdad, ¿no? Bueno, yo le he ido comprendiendo dónde estaba él y yo creo que a él le pasó en vida pues que también fue comprendiendo dónde estaba yo, ¿no? A mí la paternidad me cambió la vida absolutamente para bien y me enseñó un montón de cosas y sigue siendo lo más importante que me ha pasado nunca, ¿no? Y lo más importante que me va a pasar, ¿no? ¿Y cómo dirías que son tus canciones? ¿Son tristes? ¿Son tediosas? ¿Son luminosas? Porque me ha hecho mucha gracia también la forma que tiene tu hija Jimena de describirlas. Hombre, que yo dijese que son tediosas sería durísimo, ¿no? Y, no sé, a mí no me gusta definirlas. Yo creo que las canciones, una vez que las haces, pues ya son de quien las escucha, ¿no? Y bueno, me he encontrado de todo. Hay mucha gente, durante mucho tiempo se nos ha tildado de tristes, se nos ha tildado de que solo hacíamos canciones de amor. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y los demás de qué las hacen? ¿Sabes? Porque yo me he pasado toda mi adolescencia, todos los grupos que escuchaba y que me gustaban cantaban eran canciones de amor, ¿no? No sé, a mí me gusta que sea quienes las escuchan, quienes me digan que les transmite. Muchas veces, pues oye, algunas personas sí que vienen y te dicen, es que son muy tristes y tal. Y digo, bueno, pues no lo sé, ya las canciones las hacemos nosotros. Yo sé desde dónde escribimos, que es un poco lo que intenta explicar también este libro, ¿no? Y nosotros escribimos desde algo muy luminoso y una parte de nuestra vida, desde luego, que brilla mucho y a veces pues te da pena que digamos, no, es que no me transmites tristeza. Bueno, pues nada, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes? Acuérdate de mí cuando pises algún charco, cuando escuches algún pájaro cantar. A quien no le guste el tenis o a quien no sepa quién es Agassi, hay que recomendarles leer Open, escribes. A quien no conozca McEnroe también habría que recomendarle leer este libro. ¿Por qué? Bueno, Open creo que hay que leerla porque es una historia de tenis, además
es la curiosidad, es que a mí me encanta el tenis, me gusta muchísimo, pero dentro del tenis, pues Agassi era un tipo que no me llamaba mucho la atención, que me daba un poco de pereza. Pero leí el libro y la verdad es que el libro es maravilloso, está escrito por Moringer, será el truco, claro, porque yo decía, joder, este tío además de jugar al tenis escribe increíble, pero no, se lo ha escrito Moringer, que fue premio Pulitzer, es un libro maravilloso que te puede encantar aunque no te guste el tenis. Y no sé, el de McEnroe, pues no sé, me pasa como con las canciones, prefiero que sea la gente la que me diga, ¿sabes? Si le ha gustado o no. Yo solo os puedo decir que lo he escrito como que lo que está en el libro es lo que es, como soy y como somos. O sea, no sé, al que le pueda interesar, pues no soy yo el que tenga que decir si es un buen libro o no. Pues Ricardo Lezón, todo está aquí, siempre ha estado aquí, el silencio es tierra donde crece todo, lo peor de que te dejen de querer es que dejas de quererte. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a vosotros, mucha ilusión estar en vuestro programa. Que te pueda olvidar.